Buen día. Estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a tu podcast. Hoy, 26 de julio, en el Santoral se celebra a Santa Ana. ¿Quién fue Santa Ana? Pues la madre de la Virgen María. En algunas culturas hay estas iconografías. Las iconografías es cómo se representan a los santos o a los participantes de la historia eclesiástica, como los apóstoles, Jesucristo, José, María y los santos, etc. Hay una iconografía donde se representa a Santa Ana y en su regazo una Virgen María a escala sosteniendo a un Jesús. El tema de hoy no es religioso. El tema de hoy vamos a llamarlo histórico. Según la historia, existió un Cristo. Y según la historia, dividió la historia. Por eso hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la fe. Es un personaje importante de la historia. No me voy a meter hoy con cultos ni con creencias. Es historia. Cristo o Jesús tuvo una familia. En la creencia, su padre adoptivo es San José y su madre biológica, la Virgen María. Sin embargo, él tuvo abuelos y esos abuelos fueron Ana y Joaquín, los padres de la Virgen María. Estas representaciones iconográficas que les decía, cuando vi la imagen y leí sobre que en algunas culturas, sobre todo en la Europa germánica, que es Alemania, Austria, se representa a Santa Ana como la matriarca de la Sagrada Familia. Es decir, no nada más estamos con la triada. Bueno, la triada es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero me refiero a el San José, a Santa María o María Virgen y Jesús. Sí, como esta triada de la Sagrada Familia o el misterio que le llaman algunos. No, estamos hablando de la Sagrada Familia extendida, donde estamos hablando de la tía Isabel, que es la madre de Juan Bautista, donde ya hay más representantes. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué estamos hablando de esto en este podcast? Porque la historia honra, reconoce y toma en cuenta a la familia. Si la historia, por más de 2000 años, sigue manteniendo viva y le da su lugar correspondiente a cada miembro de una familia tan icónica en la historia mundial, ¿cómo es posible que nosotros a veces queramos olvidar miembros de la familia? Ah, sí, era una hermana de mi papá, pero pues ya no le hablamos. Ah, sí, pues era una hermana de mi abuelita, pero no, pues quién sabe, o sea, se fue, no sé. Nos vamos olvidando por comodidad, por miedo. En las generaciones pasadas, si una mujer huía con un hombre y era mancillada y no se casaban o se iban sin la bendición familiar, se olvidaban de esa mujer. Y era como si nunca hubiera existido. Y así como en la película Encanto de Disney no vamos a hablar de Bruno, bueno, así no se hablaba de esa mujer y se cuenta que esa hermana o esa tía no existía. Y bueno, si había fotos, la gente preguntaba, bueno, ¿y quién salió en esta foto? Ah, no, pues era la vecina o un familiar lejano y
los negaban de esa manera. O sea, es así como, no te reconozco. Así que ahora vienen estas distintas opciones terapéuticas a través de las corrientes psicológicas como la terapia sistémica familiar o familiar sistémica, con los teoremas de Moreno o la psicología grupal familiar de Moreno y obviamente las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Todos estos sistemas familiares te dicen que las problemáticas actuales se deben a un desajuste del sistema familiar. Yo me acuerdo que cuando entré a psicología en la Autónoma de Coahuila, la mayoría de los maestros se regían por la sistémica familiar. Entonces una maestra, ustedes saben que me encanta la terminología común o lo que podemos visualizar de una manera fácil, sin estos conceptos rebuscados o terminologías rimbombantes. Entonces esta maestra nos dice, bueno, ¿quieres entender el sistema familiar? Es muy sencillo. Imagina una telaraña, así como las pintan, ¿no? Como la dibujan. Y bueno, si la ves con microscopio sí se ve así. Una telaraña es un hilito y haz de cuenta que va uniendo, o sea, son hilos diagonales, por decirlo así. Y ese hilo va uniendo cada hilo con hilos perpendiculares hasta crear una telaraña. Y este tejido es prácticamente perfecto. O sea, la tensión que le pone la araña de un punto a otro da una estructura perfecta. ¿Y si rompes un hilo? Si pasa una mosca y no se pega y va tan fuerte y rompe 2 hilos, ¿qué le pasa a la telaraña? Número 1, tiembla. Se mueve. Es como cuando lo ves en las películas, ¿no? O en las caricaturas. O a ti te ha pasado, o sea, que ves una telaraña y si mueves, se tambalea toda, vibra toda. Eso es lo menos dañino. Pero a veces se rompe. Si le das a uno de los hilos primarios, se rompe. Así que cada miembro de la familia importa. Y el trauma o la energía que genera el abandono o la exiliación de un miembro afecta, aunque no tengamos conciencia de ello. Es decir, pues yo nunca supe que mi abuela tenía una hermana y que la corrieron y que ella nunca regresó. Imagínate si alguna vez has escuchado hablar sobre constelaciones familiares, sobre biodescodificación, sobre psicología transgeneracional o cosas así, y te dicen, tu vida actual se ve afectada por 7 generaciones encima de la tuya. Ok, estamos en 2024. Yo tengo 43 años. Mis papás, bueno, no voy a dar mi historia porque yo vengo de saltos cuánticos generacionales porque hay mucha diferencia entre mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, etc. Pero bueno, con una familia normal, una persona de 40, en sus 40s, pues sus papás por lo regular están a sus mediados de 60s, ¿ok? Entonces fueron jóvenes o adultos jóvenes en los 70s, 80s. Y luego sus papás fueron jóvenes en los 50s. Ahí llevamos 3 generaciones. Sus papás fueron jóvenes en los 30s. 4 generaciones. Sus papás fueron jóvenes en inicio de siglo, en los 10. Si estamos hablando de México, fue nuestra guerra civil, por llamarle así, porque fue la Revolución Mexicana. 5 generaciones y estamos hablando de la Revolución Mexicana. Vete una generación atrás,
1900, 1880, Revolución Industrial, llega el ferrocarril a México, existe toda la situación del porfiriato. En el norte tenemos como la recuperación del intento de la invasión americana, la pérdida de Texas, y entonces hay muchas familias en el norte que su familia se quedó como parte de Estados Unidos y la otra se quedó al sur como parte de México. Ahí llevamos 6 generaciones, entonces ya para la séptima ya pasamos por la gente del norte ya pasamos por un cambio de país, de territorio, de lengua, de cultura, de lo que quieras. Pasamos por un periodo político complicado. Y eso, si todas tus generaciones son de aquí. Y luego, una guerra. La revolución afectó todo México, pero en el norte era una guerra muy sanguinaria. Y había pues, mucho abuso por las mujeres que se quedaban en los pueblos. Estas tropas de Pancho Villa decían que eran, los horrores que cometían en nombre de la revolución. Así que imagínate todas esas mujeres afectadas. Puede ser tu tatarabuela o tu tatarabuela. Esos sistemas están afectados. Esos traumas de muertes prematuras, de muertes por guerras, de abusos, de pobreza, de persecuciones, y nada más son 5 generaciones atrás. En mi caso, mi bisabuelo, nada más 3 generaciones arriba de mí, fue revolucionario. Él murió en el 94 a los 102 años y contaba sus aventuras en la revolución. Solamente son 3 generaciones arriba de mí. Y ya estamos hablando de personas afectadas por ello. Pero ¿qué pasa si tú tienes una ascendencia española, no por virreinato, sino por la Guerra Civil Española? Es decir, tú tienes abuelos que nacieron en España y que llegaron a México refugiados. O más de la mitad de tu familia vive en Estados Unidos porque se fueron de mojados o se fueron de braceros en los años 40 y la mitad de la familia se quedó allá. Todo el sistema afecta. Es decir, ¿qué tiene que ver todo eso con Santa Ana? Pues tiene que ver todo. Cómo la historia, la vida, la cultura, la religión, si quieres, nos dice que tenemos que tener a nuestras matriarcas bien conocidas, identificadas y en su lugar. Si todo un movimiento religioso que cambió el calendario mundial con un antes y después de Cristo rinde tributo y honra a la abuela materna, tú también. Y a la paterna, y a la bisabuela, y a la tatarabuela. A tus 4 abuelas, a tus 2 abuelas, a tus 4 bisabuelas, a tus 8 tatarabuelas, a tus 16 tatarabuelas, y así nos vamos. Abuelos igual. Es que no sé quiénes son, no importa. Hónralos, agradéceles. Entiende que son parte de lo que tú eres ahorita. Eres un cachito de ellos. Eres 50% tu mamá y 50% tu papá, pero eres 25% tu abuelo, 25% el otro abuelo, 25%, así nos vamos, hasta que tienes el 1% de tus generaciones anteriores. Eres parte de ellos. Sana tu sistema familiar a través de romper patrones de conducta, de quitarte traumas, enojos o estas frases o programaciones de pues yo así soy, siempre he sido así, todos son así en la casa. Con eso sigues honrando los malos patrones. El hecho de honrar a tu abuela, por ejemplo, no significa que seas como ella. A lo mejor tu mamá te ha contado cosas espantosas de ella o de tus bisabuelas, pero es decir, ok, ya sé quién era, o ya sé cómo era, o me han contado estas cosas. Yo no quiero repetir eso.
No, pues es que yo no vivo en los tiempos de la revolución. No, pero a lo mejor estoy teniendo conductas parecidas. Si soy consciente de ello y si tengo algo de información, es más fácil trabajarlo. Si no tengo información, voy a empezar a analizar qué siento que es mío y qué siento que no. Y empezar a honrar a mis matriarcas y patriarcas para empezar a sanar mi sistema familiar. Estos fueron 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos el día de mañana.